Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver las preguntas de filosofía que vinieron en el último examen de admisión de la Universidad de San Marcos de Perú. En la primera pregunta es un texto filosófico. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos al autor y luego nos han puesto, digamos, la obra, ¿no? El título del libro entero, ¿no? Este es un fragmento nada más. Pero vamos directamente a la pregunta. La pregunta es, ¿podemos deducir que Prochensky, digamos, el autor de este texto, distingue al hombre de los demás animales debido a que lo considera principalmente un ser? Es decir, ya, la pregunta es cómo se distingue al hombre de los demás animales. Ahora, según este autor. Y simplemente nosotros ya sabemos la pregunta y a partir de eso atacamos el texto. Ahora, el texto nos dice: el hombre es un animal raro. Biológicamente el ser humano no tendría derecho a la existencia. A diferencia de otras especies animales, carece de armas naturales para sobrevivir como garras o dientes. Pero, ahora, este pero es un conector adversativo. Significa que todo lo dicho anteriormente, antes de este conector, esto se va a contradecir. Lo que viene después va a contradecir a la información anterior. Hay que leer. El hombre no solo parece tener más inteligencia, vean ustedes. Hablamos de más inteligencia que los otros animales. Quiere decir que tiene más inteligencia que los otros animales y esa es una diferencia ya. Ahora, aparte dice, sino también está agregando esa información otra especie de inteligencia que le ha permitido dominar su entorno y el planeta entero. Si está mencionando el autor que digamos, el hombre tiene más inteligencia que otros animales, obviamente esto es lo que lo distingue de otros animales. Es una información que se sobreentiende a partir de estos datos que estamos subrayando. Eso se llama una deducción, una inferencia. Por eso que la pregunta nos dice podemos deducir, quiere decir que se sobreentiende. Otra forma de decir que es un hombre inteligente, digamos que posee esta inteligencia el ser humano, el hombre, es que es un ser, ¿qué cosa? Racional. Vean ustedes, es la misma idea pero con otras palabras. La respuesta es la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Uno de los aspectos más conocidos de la gnoseología de David Hume, este filósofo, consistió en una crítica al concepto de la inducción y su justificación epistémica. De acuerdo con este enfoque, una de las conclusiones a la que llega es que ¿cuál enfoque al concepto de inducción y su justificación epistémica? Vamos a explicar un poco sobre esto. Lo que sucede que el problema de Hume, de este filósofo de Hume, era conocido como el problema de la inducción. Dice, quiebra los fundamentos de las ciencias. Hume afirmaba que no es posible justificar empíricamente los enunciados universales, quiere decir las leyes científicas. Es por esto que la ley de causalidad, ¿cuál es la ley de causalidad? Causa, entonces efecto. Esta ley de causalidad, según Hume, es producto de la costumbre. Es producto de la costumbre, pues tenemos la creencia de que a un hecho le sigue otro. Claro, nuestra creencia según Hume es que tenemos un hecho 1, después viene un hecho 2, hecho 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y como esto es repetitivo, es producto, digamos, de la costumbre. Y ahí es donde usamos este postulado de causa y efecto. Según Hume, obviamente, ¿no? Este enfoque, justamente según él, es que es la creencia en la causalidad, es decir, causa-efecto, solamente el resultado de la costumbre. La letra E es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Al postular las vías para demostrar la existencia de Dios, Tomás de Aquino, estamos hablando de filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino, partió del hecho de que todas las cosas se mueven, correcto, y de que una cosa se mueve porque recibe un impulso. Ahora, concluyó que debe haber algo que sea el origen del impulso de todas las cosas. Según Santo Tomás de Aquino, debe haber algo que impulse o que muevan las demás cosas, sin que ello sea a su vez impulsado por ninguna otra. Este impulso originario, el impulso número 1, lo identificó con el concepto aristotélico de... Lo que pasa es que Santo Tomás de Aquino tiene mucha influencia de quién, de Aristóteles. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es
de que Santo Tomás de Aquino usó muchas vías para demostrar la existencia de Dios y se basó en los textos de Aristóteles, y una de estas vías para demostrar la existencia de Dios era el del cambio. Él decía que las cosas se mueven porque hay justamente hay otras, digamos, si tenemos tres objetos, digamos, y hay uno que lo va a mover, el origen de todo. Este origen de todo sería Dios, según obviamente los postulados de Santo Tomás de Aquino. Y este principio es justamente un motor inmóvil. Claro, a partir de esto se va a mover todo lo demás. Es justamente un motor inmóvil. Esa es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Es un texto filosófico. Ahora, el autor es el que está acá abajo, Cassirer, digamos, ahí está el texto. Y digamos la pregunta, digamos, que nos piden, ¿cuál es? A partir de la lectura se infiere que el método de investigación newtoniano de Newton se contradecía. ¿Por qué? Pues, bueno, primero ya sabemos que el texto nos va a hablar sobre el método de Isaac Newton, y hay una contradicción y hay que explicar por qué se da esta contradicción. En el texto nos dice: la primera de las reglas metodológicas de Newton propone a la investigación exige que no se admiten más causas que las verdaderas. Correcto. Ahora, cuando nos diga este conector, es decir, quiere decir que todo lo anterior nos lo va a explicar, pero en otras palabras, aquellas que se manifiestan y se acreditan en la explicación de otro fenómeno. Correcto. Ahora, ¿qué va a suceder? Ahora bien, vamos, digamos, el autor del texto está precisando la existencia del espacio absoluto, del tiempo absoluto, que dice acá, no constituyen una causa verdadera, en el sentido que aquí se establece. ¿Cuál es el sentido que se establece? El método que está proponiendo ¿quién? Newton. Vean ustedes. Entonces, pues está explicando el autor del texto, absolutamente ninguno, vean este conector universal, ningún fenómeno natural podría darnos noticia segura de ellos. Cuando dice ellos, se refiere a quién. Justamente se refiere al espacio y tiempo absoluto. Vean ustedes, esto es muy importante. Ahora, ninguna experiencia, vean ustedes, ninguna, dice absolutamente ninguna. Vean, en todo caso está usando conectores universales. Podría justificarlos o refutarlos. Cuando dice identificarlos o refutarlos, ¿a quién se refiere? Al espacio y tiempo absoluto. Y ahí está la contradicción. Vean ustedes, en esta contradicción, vean ustedes, justo lo que nos pide el texto, reside la crisis de la teoría de ¿quién? De Newton, de la experiencia, y de ahí surgen las principales objeciones de sus adversarios. ¿Cuál es la contradicción? Está justamente acá, que no podría, digamos, justificarse o refutarse el espacio y tiempo absoluto. Eso mismo, pero en otras palabras, tiene que estar en una alternativa, digamos, de las claves que nos están presentando. Vamos a ver, nos dice: ¿resulta demasiado difícil encontrar causa como punto de partida? No. El concepto de experiencia empleado por Newton ya había sido cuestionado tampoco. La tradición empirista propia del pensamiento británico es insostenible. La crítica racionalista exigía pruebas que desafían la física de Newton. Era imposible justificar empíricamente, vean ustedes, empíricamente, el espacio y tiempo absoluto. Claro, porque eso lo hemos mencionado, el espacio y tiempo absoluto. La letra E es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. San Agustín, en su obra autobiográfica llamada Confesiones, distinguió entre otros tópicos el problema del tiempo. Correcto. El cual guarda relación con su preocupación como cristiano por el tema de qué. Lo que sucede que, como ya hemos mencionado, Santo Tomás de Aquino recibía mucha influencia de quién, de Aristóteles. Ahora, este señor, ¿qué sucedía? De que justamente reflexionó acerca del tiempo en su obra Confesiones. Ahora, el objetivo principal del autor, ¿qué era? Era sustentar la existencia de Dios y por ende también, ¿qué cosa? Su fe, es decir,
para a Santo Tomás de Aquino era muy importante, ¿qué cosa? La fe. Esa es la respuesta, la letra A. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice: Tales de Mileto consideraba que el agua era el principio constitutivo material de toda la naturaleza viva y que todo estaba lleno de dioses. De acuerdo con esta idea de Tales de Mileto, se puede inferir, se puede deducir que para el primer filósofo esta sustancia, se refiere aquí al agua, expresaba mejor que cualquier otra sus características. Lo que pasa que Tales consideró que el agua era el elemento constitutivo de la naturaleza viva y llena de dioses. Entonces, esta sustancia expresaba mejor el incesante cambio de las fuerzas naturales. Justo lo que aparece acá, el incesante cambio de las fuerzas naturales. La letra A es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: Santo Tomás de Aquino, debido a la influencia de Aristóteles, se convenció del papel activo del intelecto en el proceso de conocimiento y acabó afirmando que el intelecto estaba vacío al inicio, como una tabla rasa en la que hay que empezar a escribir. De acuerdo a esta convicción se infiere. ¿Qué se infiere? Bueno, lo que pasa que ya hemos mencionado a Santo Tomás de Aquino y coincide con Aristóteles en afirmar que el entendimiento surge de los sentidos que nos brindan información sobre las cosas. A partir de los sentidos logramos formarnos ¿qué cosa? Nociones. Y a estas nociones se le llama ¿qué cosa? Inducción. Entonces, acá la clave será esa. Vamos a buscar las ideas que se construyen como un método a priori. Deducción no hemos hablado de la inducción. Las nociones se formulan por un proceso de inducción. Esta es la respuesta. Las nociones se formulaban por un proceso de inducción. La letra C. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: a partir de la argumentación de Heidegger, que es el autor de este texto, se infiere que la esencia de la filosofía consiste en una. Vamos a ver lo que pasa. Nos dice el texto: la denominación griega filosofía denota el amor a la sabiduría y es a la vez indicación de la esencia más íntima de la filosofía. Esa esencia que durante mucho tiempo no se entendió en su función central, a saber su finitud. Y esta no queda entendida porque es una actitud de aparente modestia y con una cierta emoción se confiese finalmente nuestro saber es arcado fragmentario. ¿Qué es lo que dice? Lo único decisivo no es querer recorrer hasta el fin, pese a su infinitud, los caminos que supuestamente hayamos podido abrirnos, sino ¿qué cosa? Emprender en cada caso un camino nuevo y distinto. Pero cuando dice el autor Martin Heidegger sobre buscar nuevos caminos, digamos, y diferentes, está hablando de quién? Del saber, de la filosofía. Justamente por eso menciona que el término griego viene de amor a la sabiduría. Entonces esos caminos nuevos es buscar nuevos caminos de ¿qué? De filosofía. Entonces eso aparecerá en una de las alternativas. Vamos a buscar eso en las alternativas. Nos dice acá: la incesante búsqueda del saber. Esa es la respuesta, la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. Los filósofos griegos creyeron que existen principios lógicos privilegiados que son esenciales para el pensamiento racional. Ahora, estos principios, vean ustedes, famosos bajo los nombres de... ¿Cuáles son los principios? Identidad, no contradicción y tercio excluso. Ya, son tres principios. Han sido aceptados por la totalidad de la tradición filosófica y científica desde los griegos, pero vean ustedes, desde los griegos hasta nuestros días han sido aceptados estos tres principios. Luego nos dice el autor, la lógica matemática, pero ¿qué lógica matemática? La clásica. Los ha incluido, pero cuando dice los ha incluido, ¿a quién se refiere cuando dice los ha incluido? A estos tres principios, obviamente: identidad, no contradicción y tercio excluso o excluido, digamos, ¿no? Y luego que dice y, este es un conector, está aumentando la moderna filosofía de las matemáticas, vean ustedes,
está sumamente involucrada con su, digamos, significado, su validez y su crítica. Cuando dice con su significado, su validez y su crítica, ¿a quién se refiere? A estos tres principios que hemos mencionado antes ya, esos tres principios. Así pensamos que la lógica clásica puede ser concebida como una lógica que incluye los tres principios griegos. Entonces, para Miroquesa, la lógica matemática es un sistema que incluye estos tres principios. Ha sido abandonado por la lógica. No, posee un lenguaje formal que admite los tres principios clásicos. Esa es la respuesta, la letra B. Y la segunda pregunta nos decía: ¿qué se infiere entre la lógica tradicional y la moderna? Si nos está diciendo que las dos, tanto la lógica moderna, la clásica, la lógica matemática clásica como la moderna, tienen, digamos, como sustento los tres principios que hemos visto acá. Y obviamente, si tienen algo en común, tienen ¿qué cosa? Una conexión profunda. La letra D es la respuesta. Vamos a leer el texto. Nos dice: cuando Popper se arriesga a hacer observaciones fortuitas sobre la falsabilidad de las más grandes teorías científicas, ¿qué hace Popper? Distorsiona la historia para acomodarla a su propia teoría de la racionalidad. Eso nos dice este autor. ¿Qué hace Popper? Está distorsionando la historia para acomodarla a la teoría que tiene este señor llamado Popper. Pero la teoría de Popper se basa en ¿qué? La razón, la racionalidad. Ahora, nos dice: si la metodología de un historiador proporciona una reconstrucción racional pobre, entonces, esta coma significa entonces, este puede hacer dos cosas. O bien hace una mala lectura de la historia, vean ustedes, son dos opciones: o bien hace una mala lectura de la historia, de modo que aquella coincida con su reconstrucción racional, o ¿cuál es la segunda opción? Se encontrará que la historia de la ciencia es irracional. Ahora, vamos, no dice el texto: el gran respeto de Popper por la ciencia le hizo elegir la primera opción. ¿Qué cosa? Que hace una mala lectura de la historia, porque va a usar la razón. Vean ustedes. Mientras que el irrespetuoso Feyerabend eligió la segunda. ¿Qué cosa este señor? Lo que hace la segunda, que digamos la historia es irracional. Recuerden ustedes estos dos detalles. Ahora, vamos a la primera pregunta. Nos dice: de acuerdo con lo anterior, el texto se infiere que, a ver, la metodología, dice, de la historia y la ciencia de Popper distorsiona los hechos. Claro que sí, esto es justamente lo que hemos mencionado hace poco. Karl Popper, digamos, utiliza, bueno, según el autor, acá está incluso, vean ustedes, distorsiona la historia para acomodarla a su propia teoría de la racionalidad. La respuesta es la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: si las observaciones históricas de Popper son una muestra de su respeto por la racionalidad de la ciencia, entonces es falso afirmar que, vamos a leer, una reconstrucción racional pobre conlleva una mala lectura de la historia. Verdadero. Esto lo dice el autor del texto. Acá incluso dice, vean ustedes, hace una mala lectura de la historia. Vean ustedes. El método de Popper haya priorizado la reconstrucción racional sobre la historia. Sí, esto es verdadero. Recuerden que para Popper está priorizando, le da mayor importancia que a la razón. Bien, nos pregunta acá lo falso. La pregunta es por lo falso. Feyerabend haya defendido la racionalidad de la ciencia a través de la historia. No, este señor no defiende la razón. Acá está incluso. Nos dice que ese señor elige la segunda opción. ¿Cuál? La segunda opción era de que la ciencia, bueno, la historia de la ciencia es que cosa irracional, que no es racional. Y acá dice que es racional. Falso, incorrecto. La letra de Popper se interesó por explicar la falsibilidad de las teorías científicas. Claro, esto lo dice al inicio del texto incluso. Ahora, es de verdadero. La de Popper acomoda los hechos históricos a su teoría de la razón. Sí, eso lo hemos dicho, verdadero. La respuesta es la letra
D. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.